Buen día, buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas de este canal. Soy el Padre Juan Reyes Fabián Beltrán, centinela de la verdad, y hoy quiero desvelar otra de las grandes mentiras del protestantismo. Como ya saben, el protestantismo o su teología tiene 5 pilares que la sustentan. Se conocen como las 5 solas. Estas solas son la sola escritura, que es solo la escritura, la sola fides o solo la fe, sola gracia, solo la gracia, solus Christus, solo Jesucristo, soli Deo gloria o solo a Dios la gloria. Vamos a ver hoy solamente la sola fide y por qué la iglesia no la sustenta, por qué la iglesia rechaza esta teología protestante. Vamos a ver si es la iglesia que la rechaza en realidad o si es que ellos rechazan la iglesia, porque una de las dos, o la sola fide rechaza la palabra de Dios y la iglesia, o es la iglesia que rechaza la sola fide. Bien, queridos hermanos, hermanas, el objetivo de este video no es contradecir frase por frase o palabra por palabra todo lo que nos dice Miguel Núñez. No, ese no es el objetivo. Hay muchas cosas que están bien, o sea, todo lo que él dice en su gran mayoría, ok, está bien, lo aceptamos, pero no bajo el concepto de sola fide, no bajo el concepto de solo la fe. No solamente la iglesia, sino la iglesia y la Biblia combinan la fe y las obras. Miren, queridos hermanos, hay muchas personas que al descubrir sola fide se sienten como liberados, como que se estaban o como que estaban dentro de un pozo del cual no podían salir y que sola fide es un lazo que se les lanza para que ellos puedan escaparse. Pero no es así para el que sabe leer la Biblia, no es así para el que sabe leer la Biblia. Al leer la Sagrada Escritura de una manera muy especial, el Nuevo Testamento, debemos distinguir entre las obras de la ley, las obras de misericordia y las obras de la fe. De las obras de la ley, claro, nos va a hablar San Pablo, tanto en la carta a los romanos como en la carta a los gálatas, y ahí va a explicar y va a hablar con detalle su teología. Las obras de misericordia, pues ya ustedes saben, Jesús nos habla bastante de ella, de una manera muy especial, nos habló de ella en el capítulo 25 de Mateo y prácticamente en todo el Evangelio. Y la obra de la fe, pues prácticamente de lo que nos habla el mismo San Pablo, el mismo Cristo, pero de una manera o de otra, el que aterriza esto es el apóstol San Santiago. Martín Lutero malinterpretó las sagradas escrituras y no solamente que las malinterpretó, sino que la alteró. Especialmente la escritura del apóstol San Pablo cuando tiene que ver o cuando nos habla de las obras de la ley. En la carta a los romanos, de una manera especial en el capítulo 2, es que nos habla de esto, y en la carta a los gálatas, los capítulos 2 y capítulos 3 y 4. Estos 3 capítulos de los gálatas, prácticamente Pablo nos habla de una manera abundante sobre las obras de la ley, no de las obras de la fe ni de las obras de misericordia. Solo nos habla aquí de las obras de la ley. El problema es que con los protestantes pasó lo mismo que con los judíos, que no creyeron en la resurrección por una mentira que está allí en el capítulo 28, versículo 13 del apóstol San Mateo. Ustedes recordarán cuando Jesucristo resucita,
se establece una mentira. Le dicen a los que estaban cuidando, digan que mientras que durante la noche ustedes se durmieron y mientras que ustedes dormían, vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo de Jesús. A pesar de que esto le podía ir de muy mala manera, pero lo sobornaron, le dijeron que lo iban a defender y todo eso, bueno, y dijeron esa mentira. De manera que esa mentira, pues hasta el día de hoy, algunos creen, ¿verdad?, que Jesús no resucitó, lo que indica que un error de un día puede llegar a ser el error de toda una vida. ¿Qué fue lo que pasó con Martín Lutero? Martín Lutero, al traducir la Biblia al alemán, no por error, sino por malicia, alteró Romanos 3:28. Romanos 3:28 dice, porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Eso dice Romanos 3:28. Entonces, Lutero le agregó el solo. Eso significa que le añadió a la palabra de Dios, eso significa que la alteró solo con el objetivo de que la palabra dijera lo que él quería o lo que a él le convenía. Y eso no se puede hacer. Ya ustedes saben lo que eso significa, alterar la palabra de Dios para hacerla decir lo que a mí me dé la voluntad. Al alterarla, entonces lo hace decir porque nosotros estimamos que el hombre es justificado solo por la fe, sin las obras de la ley. Pero entonces el solo por la fe, ya ustedes saben que el solo sobra. Esto hace recordar a Mateo 16:6 y Mateo 16:12, donde Jesús está, antes de fundar su iglesia, está previendo a los discípulos con el caso de la levadura de los fariseos. Y la levadura de los fariseos no era más ni menos que la alteración de la doctrina, la alteración de la doctrina. En toda la historia del cristianismo, eso solo lo dice Martín Lutero. No hubo ninguna persona ni ningún escrito bíblico que dijera esto, solo Martín Lutero. Pero la Biblia no lo dice. La iglesia rechaza esta doctrina o esta teología de Martín Lutero en el Concilio de Trento, ya que no lo sustenta la Biblia, y además de eso, la sola fides, ya nosotros veremos que es una falsa doctrina. En 2 Pedro 1, del 10 al 11, dice el apóstol San Pedro: por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios que los ha elegido. Si obran así, no decaerán y se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. La Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene un solo versículo donde dice solo por la fe. Un solo versículo. Ustedes pueden andar desde el Génesis hasta el Apocalipsis y solo Santiago 2:24 va a tener una parte que dice solo por la fe. Y es justamente para contradecir la sola fide protestante. El hombre puede llegar a ser justo por las obras y no solo por la fe. Es lo que dice el apóstol Santiago. Y esto es todo lo contrario a lo que dicen los protestantes sobre sola fide. La Biblia dice no solo por la fe y los protestantes dicen solo por la fe. Eso significa que están contradiciendo la misma palabra de Dios. En ningún momento el apóstol San Pablo está obviando las obras de la fe ni las obras de misericordia, ya que él mismo dice, y pongan mucha atención y copien la cita bíblica, porque estas nos ayudan para defender no solamente la iglesia, sino para defender al apóstol San Pablo, que se le está queriendo hacer decir lo que él nunca dijo.
¿Qué dice él? Por tu obstinación en no querer arrepentirte, vas acumulando ira para el día de la ira, cuando se manifiesten los justos juicios de Dios, que retribuirá a cada uno según sus obras. Romanos 2, 5 al 6. Retribuirá a cada uno según sus obras. Luego dice, Él dará la vida eterna a los que por constancia en la práctica del bien buscan la gloria, el honor y la inmortalidad. Romanos 2, 7. Aunque tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, dice Pablo, si no tengo amor, no soy nada. 1 Corintios 13, 2. La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el firmamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. 1 Corintios 3, del 13 al 15. Si nosotros comparáramos Romanos 3, 20, que dice que porque a los ojos de Dios nadie será justificado por las obras de la ley, ya que la ley se limita a hacernos conocer el pecado, con Romanos 2:6, que dice que retribuirá a cada uno según sus obras, nos daríamos cuenta entonces inmediatamente que las obras de la ley en San Pablo es un tema distinto al de las obras propiamente dicho. Porque, por ejemplo, ¿cuáles serían las obras de la ley de la que habla San Pablo? La circuncisión. Porque solamente los que se circuncidan están llamados a cumplir toda la ley de la antigua alianza, los que se circuncidan. Y Pablo lo que está combatiendo es la circuncisión dentro de los cristianos. Por eso él entiende que los cristianos no necesitan la circuncisión, sino que por la fe en Cristo Jesús obtienen la salvación y no por la circuncisión que arrastra el cumplimiento de toda la ley. Todos los que vean este video, las obras de Cristo nos salvaron de la ley. Pues según el Salmo 49, 9, en otra Biblia podría ser 48, nadie podría pagar el rescate, nadie podría pagar el rescate. Jesucristo lo pagó por ti y por mí, y el precio fue su sangre derramada. Cuando Jesús dice, todo está cumplido, en Juan 19:30, nos lleva a pensar a nosotros en Mateo 5:17, cuando Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, Él vino a dar cumplimiento, pero ¿cumplimiento a qué? Justamente a la ley, para que cumpliendo Él la ley, ya nosotros no tengamos que cumplirla y se abran para nosotros las puertas del reino de los cielos. Pero según Mateo 7:21, y esto es claro y es categórico para este tema, no basta con decir Señor, Señor, y eso es fe. No basta con decir Señor, Señor, en cierto modo, no basta solo con la fe, no basta con decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos. Y según Mateo 11,
12, dice, solos los que se esfuercen entrarán en él. No es a lo que se esfuercen con la fe. Solo los que se esfuercen a través de las obras de la fe, a través de las obras de misericordia. Claro, no a través de las obras de la ley. Debemos tener obras, dice el apóstol Santiago. Cuando hablamos de obras, hablamos de acciones que pueden ser buenas o pueden ser malas. Por ejemplo, nosotros vamos a ver, por ejemplo, a un Mateo 5, 16 y 26, 10, hablándonos de las obras buenas y en casi en todos los capítulos. Y habla de que según sus obras, en Mateo 16, 27, Hechos de los Apóstoles 9, 36. Después ustedes van a ver al apóstol San Pablo hablándonos de las obras del Espíritu. En Gálatas 5, 22, las obras del Espíritu son muchas. Todas esas son las obras buenas, a cuyos autores Dios reconocerá con la vida eterna. Pero también están las obras malas. Juan 3, 19 al 21. También vamos a ver ahí a Juan 6, 28, 30 y al 28 al 30, las obras malas que podrían hacer aquellos. También Juan 7, 4. Y claro, vamos a volver otra vez al apóstol San Pablo, los Gálatas 5, 19, las obras de la carne. Porque hay obras buenas y obras malas, de acuerdo con las cuales los hombres serán juzgados. De acuerdo con las obras de la carne hecha, los hombres serán juzgados. Somos justificados por la fe. Eso de la iglesia nunca lo va a negar. Lo que la iglesia niega es el solo por la fe. Claro que sí, que somos justificados por la fe. Pero el hombre justificado da frutos para Dios. Da frutos para Dios. Esos frutos son obras. Romanos 7:4. En el que está en Cristo, la fe actúa por medio de la caridad. La caridad es el amor. Gálatas 5:6. Todo esto en contraposición a las obras de la ley. Expresión con la que el apóstol San Pablo critica el legalismo farisaico. La relación fe-obras aparece, como ya les he dicho, en Santiago 2, 14 al 26. Con mis obras te mostraré mi fe. Lo que tú no puedes hacer es, con la fe, mostrar las obras. Pero por las obras yo te puedo mostrar mi fe, dice él. La fe sin obra es una fe muerta, no tiene ningún valor. También en San Juan, la fe verdadera va ligada con naturalmente a las obras y por eso todos los que obraron bien tendrán una resurrección para la vida. Confronten ahí al capítulo 5, versículo 29 de San Juan. Está comprobado que sola fide es contraria a todo el Nuevo Testamento, especialmente a Jesús, quien sí exigió las obras para poder hacer milagros. En muchos sitios se dice Jesús no pudo hacer milagros porque le faltaba la fe a la gente. Lo que nos hace entender justamente a Hebreos 11:1, cuando dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es necesaria para poder ver el milagro que Dios hace en nosotros. Pero Jesús nos manda a hacer obras. Veamos desde el Evangelio que la sola fe no está en la predicación de Jesús. La pregunta sería aquí, si todo se me da por la fe, entonces, ¿por qué estos mandatos, peticiones y quejas de Jesús? Por ejemplo, en el capítulo 25 completo, y ya ustedes saben que
Si es el capítulo 25, vamos a encontrarlo también durante todos los capítulos anteriores. En este capítulo completo, el apóstol San Mateo nos llevará por un camino correcto. Dice, por ejemplo, en los versículos del 1 al 13, nos habla de las 10 vírgenes. Y ustedes saben lo que Jesús había dicho ya en el capítulo 7, versículo 21, ¿verdad? No todo el que me diga Señor, Señor. Aquí lo vamos a ver, por ejemplo, en el relato de las 10 vírgenes. Luego, en los versículos del 14 al 30, se habla de los talentos. Y recuerden que unos pusieron a producir el talento y otros lo enterró. El 25 del 31 en adelante, el juicio final. Aquí Jesús va a reclamar y va a decir, vengan, benditos de mi Padre, o apártense de mí, malditos. ¿Por qué? A los benditos de su Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y fueron a verme. Estaba preso y me fueron a visitar. Pasé como forastero y me hospedaron en su casa. Son obras de misericordia. Son obras de misericordia que se relatan aquí. Pero ustedes dicen que no es necesario y aquellos se van a condenar los demás porque no hicieron eso. Tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber y así sucesivamente. Todo lo contrario. Entonces son obras de misericordia. A esta la iglesia le llama obras de misericordias corporales. Hay otras que la iglesia le va a llamar obras de misericordias espirituales. En cierto modo, obras de misericordia de fe. Por ejemplo, enseñar al que no sabe. Eso es lo que hace Jesús, lo que hace San Pablo, lo que hacen los apóstoles. Enseñar al que no saben, a los que no saben. Marcos 1:21, Juan 13 y 14. 1 Timoteo 4:11, Tito 2:1. Vamos a ver ahí. Eso de enseñar al que no sabe es una obra de caridad. Dar buen consejo al que lo necesita. Ahí está Isaías poniendo el consejo incluso como un don del Espíritu Santo, como un don del Espíritu. Isaías 11:2. También vamos a encontrar en 2 Corintios 11:10. Corregir al que está en un error. Ahí vamos a ver también en Mateo 18:15 al 20, Gálatas 6:1. Y San Pablo incluso habla de que esos errores los corrijamos con espíritu de bondad. Gálatas 2 del 11 al 12 también. Pablo corrigiendo ahí a Pedro. Perdonar las injurias. Mateo 6:12. Y así podremos nombrar muchísimas obras de fe, que son también obras de misericordias espirituales, como le llamamos. El amor a Dios, Mateo 22:37. Todo esto es obra. No voy a decir que los protestantes no hagan nada de eso. Lo único que pasa es que ellos entienden que si no hicieran nada de eso, de la misma manera estuvieran salvos solo por la fe. Que esto lo hacen pero no es necesario. Esa es la teología protestante. Lo hacen pero no fuera necesario. Si no lo hicieran, lo mismo da. Porque si somos salvados solo por la fe, sin la necesidad de las obras de la ley, sin la necesidad de las obras de la fe y sin la necesidad de las obras de misericordia, significa que hago esto, pero pudiera no hacerlo y como quiera estoy salvo. De las obras de la ley ya ustedes saben que nos liberó Cristo. Ahora bien, Mateo 7:7, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a las puertas y se les abrirá. Si solo fuera por la fe, eso no fuera necesario. Mateo 7:21 al 22, no bastará con decir Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos. Más bien entrará en el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Eso es fe, sí o sí. Y eso dice, no basta con eso. Luego, Mateo 25, 11 al 12.
Más tarde llegaron las jóvenes, las 10 vírgenes de las que le hablé antes, y llamaron, Señor, Señor, ábrenos. Pero él le respondió, en verdad les digo, no las conozco. Y si ustedes leen el relato completo, las 10 vírgenes, todas estaban en iguales condiciones. Lo único que unas fueron necias y otras fueron previsoras. Todas tenían fe y a todas se le acabó, lo único que unas tenían una reserva, pero el Señor está diciendo que no basta con eso. No basta con eso. Lucas 6:46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Porque están esperando que por la fe solo basta. Pero ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Hay que hacer lo que Él nos dice. Eso es obrar conforme a la salvación que quiero. Lucas 13:25 al 27, en cuanto al dueño de la casa se levante, o el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor. Y él le responderá, no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decirle, miren bien, esto es fe, hemos comido y bebido contigo y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí todos los hacedores del mal. Significa, mis queridos hermanos, que no es verdad que solo la fe, no es verdad. La obra de la fe, que ya en cierto momento suponen las obras de misericordia, todo lo que hemos dicho, vivir los sacramentos, que yo sé que justamente por la vivencia de los sacramentos es que viene la sola fide, eso es lo que más rechazan, porque los protestantes dirán, es que todas esas obras nosotros las hacemos. Ok, como le dije antes, yo sé que las hacen, muchas, pero si es sola fide, significa que aunque no la hiciera, ¿cómo soy salvo? Porque hay muchas sectas que dicen, una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. O sea que una vez salvo, ya no importa lo que haga, porque siempre eres salvo. No importa lo que haga. Eso es un error. Ahora, vivir los sacramentos, por ejemplo, el bautizarse, eso es una obra, bautizarse. Si no me bautizo, pues no soy parte del pueblo de Dios, pues esa es una obra de fe. Mateo 28:19. El hecho de asistir a la Eucaristía, que los protestantes la rechazan. Vemos en Hechos 2:42, acudían diariamente, o sea, asiduamente a la fracción del pan. Pero esto es obra de fe, sin la cual pues no podríamos salvarnos. También está el confesarse, Juan 20:23. Los protestantes rechazan esto, rechazan estas obras. Esas son las obras que verdaderamente rechazan. Pero en Juan 20:23 hay un mandato expreso a un grupo de personas que se llaman apóstoles, a quienes ustedes perdonen, en la tierra le quedarán perdonados en el cielo, y a quienes ustedes les retengan en la tierra les serán retenidos en el cielo. La unción de los enfermos, por ejemplo, el mismo apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 14. Si alguno está enfermo, llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con óleo en nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo curará. Y si ha cometido pecado, lo perdonará a través del sacramento de la unción. El hecho de casarse, nosotros podemos ver ahí Mateo 19:5 y Hebreo 13:4, donde habla del matrimonio. Y eso, hay muchísimas otras citas más. Pero todas estas son obras de fe, sin la cual no veríamos la salvación. El hecho de dar limosna, eso es obra de fe. Dar limosna, Mateo 6:2. Hacer ayuno, Mateo 6:16. Hacer oración, Mateo 6:5. Hay que hacer oración, Lucas 11:2. Salir a evangelizar, que tanto le gusta también. Eso son obras de fe y son totalmente necesarias
para la salvación. Lucas 10, 1 y siguiente. Entonces, queridos hermanos, hermanas, no es verdad que solo por la fe, ya lo dijo Santiago. Santiago, recuerden, Santiago 2:24, léanlo, búsquenlo y vean lo que él dijo. Podemos ser salvados o ser justificados por las obras y no solo por la fe. Al contrario, Martín Lutero dijo que no, que solo por la fe. Y recuerden que Martín Lutero rechazó en un principio, pues rechazó la carta de Santiago porque no le convenía para lo que él quería y alteró el capítulo 2 de los romanos, del apóstol Pablo a los romanos para ponerle el solo, ¿verdad? El solo, porque si no es así, entonces no se sustenta. Entonces, mis queridos hermanos, hermanas, ojalá que esto le haya servido de algo, ojalá que hayan anotado la cita bíblica. Recuerden, todo lo que el Padre Juan diga de él, de su propia palabra, no tiene el valor que dice, o sea, cuando cita la Biblia. Solamente tienen que buscar las citas bíblicas y ver si hay razón o si no hay razón. ¿Por qué la iglesia rechaza la sola fide? Porque no es una realidad bíblica, es una mentira. Se hace necesario que nosotros obremos conforme a lo que creemos. Y que las obras de la fe y las obras de misericordia son totalmente necesarias para nuestra salvación. Todo lo que se diga además ya no viene de Dios, no viene de Dios. Así es que, queridos hermanos, hermanas, compartan este video, compartan con los amigos, con las personas que están también un poco erradas, denle que le gusta y además de eso, si quieren, también pueden suscribirse al canal. Y además de eso, comenten, porque sus comentarios son totalmente necesarios para que podamos seguir creciendo. Que Dios nos bendiga, que Dios los proteja, les guarde siempre en su amor y su bendición recíbanla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.